Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional, la reforma del Estado y los avances y los desafíos. Damos la bienvenida especial al doctor Manuel Villoria, nuestro invitado especial, así como también al doctor Fernando González Barroso del Instituto de Ortega y Gasset en Madrid. Muy buenos días, señor rector. Muy buenos días, viceministro Carlos Manzano, quien estará representando al ministro Ramón Ventura Camejo en este momento de la inauguración de este seminario. Aprovechamos también para dar las gracias a Evelyn Román, que nos ha ayudado mucho en el coauspicio de este seminario a través del Ministerio de Administración Pública. Bienvenidos sean todos y esperamos que este seminario sea de gran provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Señor rector. Bueno, buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a esta actividad. Los que estamos acá y que tenemos ya la experiencia de la vida académica en el I-Global, sabemos que esto es parte de la actividad académica, que es parte del procedimiento académico que tenemos con cada uno de los programas. La relevancia de este evento es justamente que permite complementar la actividad cotidiana de las clases y la discusión y la investigación, y que ayuda a que pongamos en común un conjunto de ideas sobre temas específicos, tanto a nivel de la experiencia nacional como internacional. En esta ocasión, como ustedes saben, vamos a trabajar sobre la reforma del Estado, los avances y perspectivas en América Latina y República Dominicana. La idea justamente es que este tema, que siempre será relevante, se pueda rediscutir ahora en este contexto nuevo de la realidad de América Latina y República Dominicana. El esfuerzo académico que hacemos es un esfuerzo orientado justamente a intentar conseguir en el funcionario público la conciencia de la importancia, la seriedad del trabajo que él hace, que ustedes hacen. Yo le decía a un profesor hace un rato fuera que de las cosas que me parece que hemos ido consiguiendo con este esfuerzo académico es aumentar la conciencia en el funcionariado público de la relevancia de su función, de que lo que hace es muy importante para el país, que lo que hace es algo serio y que estar en el ámbito público no es estar solo en un empleo, sino en un trabajo, que es un trabajo de servicio a la ciudadanía. Yo creo que ese cambio en la visión de lo público está siendo uno de los frutos que estamos consiguiendo con esto que trabajamos en el I-Global. Y esto que tenemos ahora hoy como seminario se inscribe justamente en esa perspectiva. Es retomar la conciencia, la visión de que tenemos un Estado entre manos y que ese Estado depende de la acción nuestra en gran parte y que su función de cara a la ciudadanía depende de cómo seamos capaces, los que estamos trabajando en él, de orientar nuestra práctica a ese servicio. De manera que ojalá que en estos casi 2 días que estaremos juntos, tengamos la ocasión de enriquecernos en la reflexión, cultivar ideas nuevas y participar en el debate de las ponencias e ideas que se van a ir presentando. De manera que con el debate consigamos 2 cosas más: acostumbrarnos a la deliberación, acostumbrarnos a la discusión, a la conversación respetuosa y de buen nivel para poder arribar a ideas que después entonces orienten nuestra práctica. Y segundo, que esas ideas sirvan no solo para discutir, sino para actuar consecuentemente en lo que tenemos como responsabilidad en la función pública. Ojalá que eso lo cumplamos, ojalá que ustedes se sientan bien y que tengamos una jornada exitosa como siempre la hemos tenido. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Pasamos ahora la palabra al señor Carlos Manzana, quien dará las palabras en nombre del Ministerio de Administración Pública. Muchas gracias. Muy buenos días. Ante todo, presentar las excusas del ministro, licenciado Ramón Ventura Camejo, que asunto de último minuto le impidieron estar aquí presente con nosotros, dándole apertura a este importante seminario internacional sobre reforma del Estado, los avances y los desafíos. Nos agrada realmente y agradecemos la oportunidad que se le da al Ministerio de Administración Pública de participar, involucrarnos
en este evento, en este seminario internacional, porque entendemos que se identifica con los objetivos que se procura desde el Ministerio de Administración Pública, que es el de promover las acciones de reforma y de modernización que contribuyan al fortalecimiento institucional de las diferentes instituciones públicas que componen el Estado dominicano. Desde el Ministerio de Administración Pública nos hemos mantenido firmes siempre en nuestro empeño de promover dichas acciones de reforma en todos los ámbitos, sustentados sobre todo en los tres ejes estratégicos que nos dan sustento en nuestro accionar, que son el de profesionalización de la función pública, de fortalecimiento institucional y de evaluación del desempeño institucional. Hemos podido mostrar ya grandes logros en ambos ejes. Ya hay una cantidad considerable de empleados incorporados al régimen de carrera. Estamos hablando ya de alrededor de 60.000 empleados del Estado dominicano que han, en base al mérito mostrado en el desempeño de su función, ya han contado con la categoría de empleados de carrera. Hemos trabajado de manera simultánea también el fortalecimiento de los diferentes subsistemas que componen la gestión de los recursos humanos, lo cual va a contribuir también a esa consolidación del régimen de profesionalización en el ámbito de la administración pública. Por igual, venimos llevando a cabo, haciendo esfuerzos por mejorar los servicios mediante acciones que conducen a la mejora de procesos y a la simplificación de los trámites, a la vez a través de la aprobación de cartas de compromiso en más de 10 instituciones que van a garantizar servicios eficientes, de calidad a toda la ciudadanía. Más de 120 instituciones del Estado ya aplicando el modelo de gestión de calidad CAF, también que contribuye en base a los diferentes criterios que componen dicho modelo de gestión de calidad a fortalecer cada día de manera institucional las diferentes instituciones. En fin, una serie de acciones, de componentes, de productos que viene mostrando el Ministerio de Administración Pública que van a conducir necesariamente a contar con una administración pública más fuerte institucionalmente. Hay otros desafíos también, por igual, que tenemos que trabajar y que tenemos que profundizar aún más. Muchos retos también tenemos por delante que con la ayuda de las instituciones aliadas, académicas, instituciones públicas, estamos confiados en que podemos lograrlo. Nosotros, en nombre del Ministerio de Administración Pública, en nombre de su incumbente, el licenciado Ramón Ventura Camejo, le damos la más cordial bienvenida a este importante, interesantísimo evento, este seminario internacional, y le auguramos que del mismo puedan sacar, el mayor provecho que pueda contribuir con esos conocimientos que puedan adquirir en este evento, puedan servir de un mayor desarrollo profesional y que lo mismo puedan ser aplicados luego en nuestro ámbito personal, profesional y laboral. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, viceministro Manzana. Y qué bueno que el Instituto Global puede apoyar junto con sus aliados internacionales a esos objetivos del Ministerio. Pasamos ahora a hablar un poco de la metodología del seminario. Como ustedes saben, tiene un crédito académico para los estudiantes del Instituto Global. Deben tener pendiente que hay un control de asistencia en cada panel para que, por favor, nos ayuden con eso. Los que están acá, que no son estudiantes nuestros, pero quieren el certificado digital, también deben cumplir con el 80% de la asistencia mínima. En cuanto a los paneles, tendrán una duración aproximada de 1h30. Cada panelista tendrá más o menos 20 minutos. Luego habrá una sesión de preguntas, comentarios. Y bueno, pasamos entonces, si nos permiten, inmediatamente al primer panel. Damos una vez más las gracias al Ministerio de Administración Pública.
damos la bienvenida, que se nos escapó al inicio, al ingeniero Ramón Flores, como ustedes saben, nuestro asesor del instituto, también fundador del Instituto Global y director de la Escuela de Gobierno de Funglode. Muy buenos días, señor Flores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasamos entonces al primer panel. Como ustedes saben, la reforma del Estado en América Latina y República Dominicana. Le pedimos al señor rector que se mantenga aquí con nosotros y le pedimos al moderador, Leopoldo Artiles, que es el coordinador académico del Máster en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático y también del coordinador del doctorado nuevo que iniciamos el próximo mes en Gobierno, Sociedad y Política Pública. También invitamos a subir al señor Manuel Villoria, quien es panelista de este panel, y estaremos esperando al señor Monegro que nos acompañará unos minutos, si es posible, viene. Tiene también un compromiso último minuto como viceministro y esperamos que se suma pronto. Muchísimas gracias y iniciamos ahora el primer panel. Buenos días. Como lo ha dicho la vicerrectora María Elizabeth Rodríguez, el primer panel trata sobre la reforma del Estado en América Latina y República Dominicana. Tenemos como expositores al doctor Manuel Villoria, quien es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y colaborador nuestro desde hace mucho tiempo y por lo tanto una persona muy querida, además de muy prestigiosa en su área. Él nos va a tratar el tema sobre la reforma del Estado en América Latina. A seguidas, si el tiempo lo permite y nuestro segundo panelista llega, se trata de Juan Tomás, el doctor Juan Tomás Monegro, viceministro de Planificación y Desarrollo, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de México y ha sido profesor de Economía tanto en instituciones académicas nacionales como mexicanas. Él nos va a tratar el tema sobre la reforma del sistema de planificación en el Estado Dominicano. Y por último, tendremos la exposición del doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, quien nos expondrá sobre los procesos de reforma del Estado en República Dominicana. Así entonces haremos una suerte de cierre de círculo en torno a estos temas fundamentales respecto a la reforma del Estado. Doy pues la palabra al doctor Manuel Villoria. Salgo de aquí. Si consigo entrar en él. Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Vamos a hacer una presentación que intentaré que sea muy rápida y muy sintética de algo tan extraordinariamente complejo como hablar de la reforma del Estado en América Latina, porque América Latina es una realidad extraordinariamente diversa. No es lo mismo Cuba que Chile,
¿verdad? Y no es lo mismo ni siquiera República Dominicana que Honduras, y están cerca, ¿no? Es decir, son realidades muy complejas, muy diversas, y bueno, intentamos hacer un resumen. Me voy a basar en un documento que preparé para la Cumbre de Jefes de Estado que se celebró en Asunción el año pasado y que, bueno, que sirvió de base a un documento que el CLAD aprobó posteriormente, resumido, tras los oportunos debates y tras las oportunas aportaciones de todos los ministros de Administración Pública que participaron en el mismo. En general, si ustedes se dan cuenta, nosotros, como sociedad, lógicamente, nos gustaría tener una sociedad basada en toda una serie de principios, como son la libertad, el desarrollo sostenible, la democracia de calidad y, además, calidad de vida y Estado de Derecho. Esos serían los objetivos que yo creo que todas las sociedades en el mundo compartimos. Para ello hay que superar toda una serie de retos. En Iberoamérica los retos que más o menos están consensuados, que asumimos que están ahí, son la desigualdad, grave problema de desigualdad, continente más desigual, aun cuando por primera vez se están tomando medidas verdaderamente serias que reducen la desigualdad en el continente, pero es un continente todavía con desigualdades terribles, de los que más tienen y los que no tienen nada. La pobreza también se ha reducido en los últimos años, gracias al avance en el desarrollo económico de la región, pero todavía sigue siendo un problema muy grave en muchísimos países, los desequilibrios financieros y, desde luego, la corrupción como un problema claro y evidente que se puede ver en los índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y en otros tantos, con dos excepciones en el continente, que son Chile y Uruguay, pero en general la corrupción es elevada. El clientelismo como una base fundamental para la forma de hacer política, y la inseguridad ciudadana, que a lo largo y ancho de todo el continente constituye un reto extraordinario. Para conseguir superar esos retos, la clave son instituciones. Son instituciones, como decía ayer en mi presentación, que sean previsibles, que nos dan garantías, que nos den certidumbre, que sean eficientes, que sean legítimas, que sean equitativas. Esto en el campo del legislativo lleva a unas conclusiones, en el ámbito judicial a otras, en el ámbito del ejecutivo, que es donde nosotros vamos a centrarnos, no vamos a hablar del poder legislativo ni del poder judicial, sino del ejecutivo, implica, a mi modo de ver, 4 grandes ámbitos de trabajo. Una administración íntegra, es decir, toda una serie de medidas vinculadas a la integridad, una serie de medidas vinculadas a la imparcialidad, medidas vinculadas a la eficacia y eficiencia, medidas que llamaríamos vinculadas a una legitimidad, a la búsqueda de una legitimidad, de una cercanía con el administrado, ¿no? Bien, este más o menos es el cuadro con el que vamos a trabajar, es decir, buscamos una administración honesta, se está buscando una administración honesta a lo largo y ancho del continente, con múltiples proyectos que ahora veremos muy resumidamente. La idea es que para conseguir esto se necesitan lo que llamamos marcos de integridad holísticos, inter e intraorganizacionales, ya veremos de qué trata. Luego buscamos una administración imparcial, donde la clave son los servicios civiles meritocráticos y flexibles. Buscamos eficacia, para lo cual la clave es tener una gestión basada en resultados para el desarrollo, con calidad en la prestación de los servicios públicos y mejora permanente, y con un gobierno electrónico inclusivo. Y buscamos legitimidad a través de procesos de descentralización, preocupación por los gobiernos locales, la participación y la búsqueda de la gestión en red con la sociedad civil, con el mercado. Todas estas medidas son las que vamos a ver brevemente. Desde la perspectiva de la integridad, desde la perspectiva del fomento de la integridad, ha habido una gran generación de normas por todo el continente, normas anticorrupción, códigos éticos. La verdad es que en términos globales hay un documento importante que es el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, aprobado por el CLAD, que da unas guías generales de actuación.
Otra cosa es que ya se haya respetado o no, pero las guías están ahí. También hay códigos de buen gobierno, leyes de ética pública, leyes de transparencia, leyes de acceso a la información pública por todo el continente. Hoy en día todos conocemos que el derecho al acceso a la información pública se está generalizando en el continente y los códigos éticos, las leyes de transparencia también. Las normas y acciones anticorrupción pues son enormemente importantes. Desde la Cumbre de las Américas del 94 vino la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el 96 la Convención contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros de la OCDE, que muchos países han firmado, acaba de firmarlo ahora mismo Colombia, lo recibí ayer la comunicación desde la OCDE. El Foro Iberoamericano de Combate a la Corrupción que elaboró el CLAD en el 98, hubo un simposio en Santiago de Chile, la Conferencia de Transparencia para el Crecimiento de las Américas, la Convención Anticorrupción de la ONU, firmada por una gran cantidad de países latinoamericanos. Bien, ¿qué es lo que vemos? Constatamos que hay una preocupación, ciertamente, por promover la integridad y enfrentar el fenómeno de la corrupción, con mayor o menor éxito, eso es otra cosa, que ciertamente hay consciencia de que necesitamos estudiar las causas de la corrupción y la manera de combatirla. No, todavía falta información, falta investigación empírica suficientemente sólida para conocer toda la causalidad existente en la corrupción, que hay una intención de establecer y mantener la cooperación entre los Estados en la lucha contra la corrupción, que hay una visión de lucha contra la corrupción en la cual somos conscientes de que tenemos que implicar al sector privado y a las ONGs, a la sociedad civil, y que ciertamente hay una inclusión de la participación ciudadana en la lucha anticorrupción. Retos subsistentes. Pues, para empezar, hay problemas en la formulación de las políticas anticorrupción y de las políticas de integridad, que son dos cosas muy conectadas, pero no es lo mismo. Políticas de integridad implican una gran parte de promoción de la ética y no solo de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, implican algo más, pero hay problemas en la formulación y, de luego, hay problemas en la implementación de muchas de estas medidas. En la formulación, para que una política de este tipo funcione, se necesita algo muy importante, que es lo que llamamos la visión sistémica holística, la visión de conjunto. Tener en cuenta que nosotros no podemos luchar contra la corrupción si dejamos fuera del análisis, de la toma de decisiones, por ejemplo, los partidos políticos. Y usted puede mejorar mucho el legislativo, ¿no? Pero si los partidos políticos siguen siendo clientelares, si su estructura no es democrática, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, usted no puede luchar contra la corrupción sin considerar los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no son serios, no son honestos, no dan información, no ayudan, si están capturados políticamente. En fin, la visión holística, la visión de todo el conjunto, implica considerar la sociedad civil, considerar los medios de comunicación, considerar las empresas, las grandes empresas del país que tienen que ser colaboradores en la lucha anticorrupción, los partidos políticos y, desde luego, ya el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y, como no, las instituciones o los grandes órganos constitucionales, Defensoría del Pueblo, órgano de auditoría, Tribunal de Cuentas, como en cada país se llame. Segundo grave problema también, como les decía, está en la implementación, ¿no? La implementación está siendo débil en muchos casos porque, como una y otra vez surge, hay un desacople entre las normas y la realidad, por el otro. Es decir, las normas fluyen con gran facilidad muchas veces, pero no se aplican. Las normas fluyen, pero hay una dificultad para implantarlas enorme. Hay problemas, como siempre, ¿no? Cuando la corrupción está muy establecida en una sociedad, hay mucha gente que vive de ello, hay muchos poderes ocultos y muchas redes muy poderosas que van a hacer todo lo posible porque las estrategias no funcionen, y en el fondo a algunos lo que les gusta, el ideal en términos de elección racional, es que haya normas pero que no se apliquen. Justifican, ¿no?,
que estamos haciendo cosas, pero luego a la hora de la verdad, lo importante es que no se apliquen. Y entonces hay muchos implicados en conseguir que no se apliquen. Por ejemplo, ya desde la propia formulación, muchas veces estableciendo normas que tienen trampas, normas con trampas, ¿no? Normas que dicen, se prohíbe esto, pero luego no hay sanciones para quien las incumple, o no hay órgano que se encargue de ejecutarlas. Entonces, ese es un ejemplo. Siguiente elemento es la integridad. La integridad, el siguiente elemento, es la imparcialidad. La imparcialidad, en este caso, todos conocemos la importancia que tiene para cualquier país tener servicios civiles profesionales, de carrera, y además que estos servicios civiles profesionales y de carrera tengan un modelo de gestión adecuadamente flexible para que sirva a los intereses del país y para que se adapten a los cambios económicos, sociales existentes, ¿no? En este caso, como ahora veremos, pues se ha avanzado mucho. Lo que tenemos claro es que donde hay un servicio civil de carrera sólido y vinculado a ello una carrera judicial meritocrática, las posibilidades de desarrollo económico son muchísimo mayores. Y donde no hay esto, las posibilidades de desarrollo económico son mucho menores, ¿no? No verán ni un solo país con alto nivel de renta per cápita en el mundo y con alto nivel de desarrollo en el índice de desarrollo humano de la ONU que no tenga un servicio civil de carrera profesional y que no tenga además una carrera judicial meritocrática y profesionalizada. No lo hay, ¿no? La correlación es altísima, ¿no?, en este caso. Entonces, sabemos la importancia que tiene. Además, es cierto que cuando vamos construyendo una carrera civil profesional, vamos construyendo además profesionales en la administración que por sí mismos van a ir aprendiendo y adaptando las mejoras más importantes que se están viendo en el mundo a la administración dominicana, a la administración colombiana o cualquier administración, y entonces cuando se consigue que haya impulso político, que también es necesario, necesitamos políticos y buena política, pero cuando hay buenos políticos y además buena administración, el resultado es excelente y se consigue un mix verdaderamente prodigioso que ayuda al desarrollo. En este sentido, hay un consenso claro en toda América Latina en la importancia del servicio civil. La Carta Iberoamericana del Servicio Civil de Carrera, ahí está. La decisión de implementar política de servicio civil tiene una vastedad hoy de recursos tecnológicos, instrumentos, metodologías y procedimientos muy claros. Tenemos, en consecuencia, claro que existe un problema, tenemos claro que hay que intentar resolverlo, tenemos claro que hay instrumentos para resolverlo, tenemos ahí la Carta y tenemos un gran dispositivo tecnológico para hacer frente a esto, y este es un ejemplo. Tenemos claro que se puede hacer en diseño y descripción de puestos de trabajo, ustedes lo están haciendo. Tenemos claro la importancia de los perfiles, gestionar por competencias, los modelos de selección cada vez son más sofisticados y sabemos cuáles son los mejores, cuáles podríamos intentar implementar. Tenemos clara la importancia de la evaluación del desempeño, del rendimiento, los modelos de carrera, etc. Entonces, con base en el Índice de Desarrollo Burocrático del BIP de 2006, ya es antiguo, se podrían considerar que hay 3 subconjuntos de países en América Latina en esta materia. Por un lado, todos sabemos que Brasil y Chile son los que salen mejor en este proceso, Brasil y Chile son los países que en los índices repetidamente reúnen las mejores condiciones con un servicio civil que al tiempo que es meritocrático tiene instrumentos de flexibilidad que le permite, repito, ser útil al gobierno correspondiente, ser útil en la implementación de políticas públicas, adaptarse a los cambios en las tendencias económicas. En estos países, ciertamente Brasil más meritocrático que flexible hasta hace poco, Chile más flexible que meritocrático hasta hace poco, pero ya la realidad es que los dos van convergiendo. Después, en un nivel de desarrollo intermedio, hay países que tienen un servicio civil estructurado sobre la base del mérito, de una cierta estabilidad, pero todavía no tienen dispositivos de gestión y desarrollo del capital humano suficientemente sólidos.
Esto ha dado lugar a que en algunos países como Venezuela, México, Colombia, Uruguay, Argentina y Costa Rica, pues se pueda ver que, aunque en algunos casos, sobre todo en Costa Rica, ¿no?, y Uruguay, el mérito se ha consolidado y está bien consolidado, todavía le falta a los dispositivos de gestión de recursos humanos suficiente capacidad para dar respuesta a las múltiples demandas que la Administración tiene sobre su personal. Por ejemplo, no tienen buenos sistemas de evaluación del desempeño, por ejemplo, hay en ocasiones sistemas excesivamente rígidos que impiden una adecuada movilidad del personal, etc. Y luego hay un tercer grupo de países que están en el camino, ¿no?, de superar los espacios clientelares, ir construyendo espacios de mérito. En un estudio del año 2004 se incluía a todos los países centroamericanos e incluso República Dominicana, pero, como ustedes saben, el estudio del 2009 ya nos permite ver ejemplos claros de mejora en todos estos países y, desde luego, en República Dominicana, ¿no? República Dominicana ha mejorado muchísimo en esta materia y los datos nos indican que se está construyendo un servicio civil de carrera con muchas dificultades, con mucho esfuerzo, gracias a un equipo político que se lo ha creído y que ha ido luchando contra todo y contra todos para ir avanzando en esta materia. ¿Qué hemos aprendido de la lucha por el servicio civil de carrera en América Latina? La idea de que los cambios se aseguran desde la esfera normativa es válida en determinados países, pero no ha sido válida en general en América Latina. La idea de crear una ley de servicio civil y con eso decir para adelante no es válido. ¿Por qué? Porque eso es válido en países con alta cultura de la legalidad, donde la gente, cuando hay una ley, la aplica. No es nuestro caso, en general, con lo cual la existencia de las leyes no nos garantiza servicio civil de carrera. Igual que la idea de una ley anticorrupción no acaba con la corrupción, ¿no? Entonces, necesitamos tener en cuenta esto. Hay que gestionar, y esto ustedes lo saben muy bien, los consensos y apoyos políticos con todos los actores y sectores relevantes para que la ley se aplique, para que la ley se vaya asumiendo por todos los órganos de la Administración y se vaya aplicando. Esto da cuenta de la relevancia que reviste la construcción anticipada de unos consensos y estrategia que ha resultado decisiva también para generar avances concretos los que las reformas pretenden. En la gestión de los requisitos de mérito hemos aprendido que la tradicional carrera jerárquica enfocada en promociones verticales hay que flexibilizarla hacia modelos con promociones horizontales. Argentina, República Dominicana, con la nueva ley del servicio civil, son ejemplos al respecto. La gestión del empleo y los dispositivos de selección, reclutamiento y promoción del personal es, como sabemos, el subsistema más sensible a las manipulaciones arbitrarias y clientelares, y por eso lo que tenemos es que tener reglas y métodos sencillos, transparentes y bien monitoreados, y a partir de ahí intentar ir aplicándolos de forma consistente. Sobre los mecanismos flexibles, la gestión del mérito no implica administrar rituales. La implantación de mecanismos flexibles bien calculados no limita la gestión del mérito, sino que pueden profundizar en su sostenibilidad. Flexibilidad cuantitativa, no necesitamos tener 3.000 personas todo el año, porque hay veces en las que hay épocas del año en las que necesitamos 4.000, hay otras en las que a lo mejor necesitamos 2.000, tenemos que gestionar flexibilidades cuantitativas en nuestras organizaciones, flexibilidades contractuales, no todo el mundo tiene por qué tener el mismo modelo de contractualización ni de garantías. La flexibilidad funcional, no debemos obviar que muchas personas pueden hacer cosas diferentes dentro de su ámbito profesional y llegar a una rigidez absoluta diciendo que una persona solo puede hacer 3 tareas nos lleva a unas ineficiencias enormes. Entonces, que hay que
tener la capacidad de que las personas realicen tareas diferentes dentro de su ámbito profesional, y eso implica descripciones de puestos más abiertas, más flexibles. La flexibilidad salarial, no todo el mundo tiene por qué ganar lo mismo, trabaje o no trabaje. Tenemos que tener incentivos para conseguir que la gente mejore su rendimiento, mejore su eficacia, etc. Bueno, y luego un elemento clave, que en el caso dominicano está muy claro, es dónde situar el órgano que lleva adelante, que impulsa este proyecto. Y lo que hemos aprendido es que su inserción en la más alta jerarquía gubernamental es lo que explica los éxitos donde se han conseguido. Es decir, tener un ministerio y tener un ministro potente es la clave para poder ir avanzando en este ámbito, porque cuando se generan órganos que están por nivel inferior al del ministro, un ministro del gabinete gubernamental, esto no funciona. Luego sabemos que el liderazgo de los directivos públicos es fundamental. Ir construyendo dirección pública profesional, en el caso chileno, es un ejemplo claro de la importancia que tiene ir creando una dirección pública profesional, profesionales en niveles superiores, muy altos de la administración pública, que subsisten aunque cambien los gobiernos. Esto es fundamental porque dan continuidad a los procesos de cambio. En fin. Los problemas, como hemos visto, suelen ser de fragmentación e inconsistencia, es decir, que hay países que se centran mucho en la selección, pero olvidan la evaluación, pero olvidan tener una buena estructura y una buena descripción de puestos, con lo cual el sistema al final es inconsistente, está fragmentado. Hay que ir a modelos globales, otra vez, sistémicos, con todos los subsistemas del área de recursos humanos considerados, con una implementación escalonada, porque no todo se puede conseguir al primer momento, y luego pues superar los temas típicos de trampa política, sobre todo la trampa política que implica que cuando un gobierno decide implantar el servicio civil de carrera de forma eficaz, eficiente, seria y rigurosa, se va a encontrar con dos enemigos. Uno, su propio partido, es decir, las propias redes clientelares que esperan obtener un puesto de trabajo del apoyo al candidato presidencial, y por otra parte los partidos de la oposición, que van a esperar que se desmorone y que se deslegitime para atacarle en el momento oportuno y en la circunstancia propicia, ¿no? En fin, es una trampa política muy bien conocida, pero los ejemplos nos demuestran que se puede luchar contra ella. Bien, finalmente, perdón, sí. No podemos ser, otro problema importante en este ámbito es el de la representatividad de la burocracia, sobre todo en países como los de América Latina, es decir, la idea de que tenemos que acercarnos, en la medida de lo que podamos, que la administración pública refleje la realidad del país. Si hay un 50% de mujeres, un 55%, debe haber un 55% de mujeres en el gobierno, en las estructuras de la administración pública, sin que el techo de cristal nos impida colocar a las mujeres en el lugar que les corresponde. Si hay diversidad racial, esta debe reflejarse también en la administración pública, que hay que intentar que la administración pública no sea solo, sobre todo en los puestos superiores, un espacio donde las personas de clase alta encuentran un lugar de empleo fácilmente, dadas sus redes y sus relaciones, sino que intentemos que también personas de clases populares puedan ingresar en la administración y puedan tener una carrera profesional. Es decir, para todo esto hay toda una serie de medidas que llamamos medidas que buscan la representatividad de la burocracia, que no debemos obviar. En cuanto a la administración eficaz, y yo creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? ¿Cuánto queda? No sé, 5 minutos. Voy a acabar. Perdón. Una administración eficaz, en los últimos años, como consecuencia del énfasis en la gestión eficiente, se puso de moda un concepto muy limitado de eficacia gubernamental y muy unilateral, ¿no? Entonces, en este concepto tan unilateral de eficacia,
pues se dejó en cuenta los aspectos institucionales y políticos de la acción pública. Entonces, todo consistía en definir unos targets, unos objetivos, cumplirlos, pero los aspectos institucionales y políticos parece que quedaban en el aire. Sabemos que esto no puede ser así, que la acción gubernamental tiene que ser considerada socialmente deseable, no solo por lo que hace, sino también por cómo lo hace, por los productos y también por los atributos del proceso. El cómo se hacen las cosas es fundamental, y el no olvidar que los objetivos que hay que cumplir no son un fin en sí mismo, que el fin es dar una mejor sociedad, generar una mejor sociedad, un desarrollo sostenible, una mayor libertad, una mayor igualdad, una mayor calidad democrática, un mejor Estado de Derecho, y esos son los fines, ¿no? Entonces, hoy en día, por eso se habla de una diferencia entre un enfoque de gestión por resultados, que tiende a apoyar procesos de ajuste fiscal, y un enfoque enraizado en un compromiso por profundizar el desarrollo. Por eso se habla de gestión para resultados de desarrollo. No es lo mismo, en consecuencia, gestión por resultados que gestión para resultados de desarrollo, porque estos últimos están guiados por la necesidad de conseguir desarrollar socialmente nuestro país, no solo por cumplir con programas de ajuste fiscal. Por otra parte, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, de la que ya ha hablado el viceministro, es fundamental porque en este sentido se ha avanzado enormemente para introducir no solo premios a la calidad, sino también todos los mecanismos de autoevaluación, todas las cartas de servicios, etcétera, que por toda América Latina se van expandiendo. Y finalmente, pues en este ámbito, el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, de la que ya hablamos ayer, pues está dando lugar a un intento de generar lo que llamaríamos un e-government inclusivo, un e-government que rompa de alguna manera con los problemas de la brecha digital y que permita acceder a los más desposeídos también a estas herramientas gubernamentales. En la eficacia, en consecuencia, hay que considerar la gestión para resultados de desarrollo, la gestión de la calidad y el gobierno electrónico. No tengo ni mucho menos tiempo de desarrollar todo lo que se está haciendo en la materia, pero sepan que estas son las tres grandes líneas de acción. Finalmente, y ya me voy a ir a la última fase, desde la legitimación, la idea es que hay de fondo es que hay una interdependencia de las partes constitutivas del sistema social contemporáneo, que hay que fomentar una forma de gobernar menos jerárquica, menos basada en estructuras de mando y control, con una mayor participación de la ciudadanía, a través de asociaciones, de redes, en las que tanto el Estado como la sociedad civil y el mercado participen. El Gobierno no tiene por qué abandonar ni puede su rol directivo, pero lo lleva a cabo de forma diferente, y ahora mismo la idea es tener gobiernos que convoquen, que faciliten, que sustenten diálogos y negociación, que animen acuerdos, que sean garantes de estos acuerdos. Y en este ámbito, como verán, hay procesos de descentralización en América Latina interesantes, de participación ciudadana, de gestión en red, de legitimación de inputs y outputs por vías colaborativas muy diversas, y no tengo tiempo de centrarme en ello, pero si ustedes analizan América Latina, el tema de la descentralización es un debate muy profundo, muy profundo. Ha habido grandes avances, pero también en este ámbito tengo que decirles que hay una gran crisis en el sistema de descentralización en muchos países. La clave fundamental es la siguiente. Si usted descentraliza sobre estructuras clientelares muy establecidas y sobre redes de corrupción muy sostenidas, la clave es que esa descentralización favorece más corrupción y favorece menos desarrollo. Con lo cual ha habido en muchos casos ejemplos en los cuales la descentralización no ha dado ninguno de los presuntos beneficios que tenía que dar. Y esto ha generado un debate profundo. Yo me acuerdo que en la presentación de este documento ante los ministros de Administraciones Públicas en Asunción, este fue el tema de debate más duro, donde mayores discrepancias hubo sobre hasta dónde llegar con la descentralización y dónde no llegar, dado este problema, ¿no? Si usted quiere descentralizar, tiene que
capacitar muy bien al personal, tiene que consolidar sistemas de partidos locales que no sean tan clientelares, romper las redes clientelares, porque si no es muy difícil descentralizar y dar buenos resultados. Bien, y en temas de participación ciudadana, ciertamente ha habido avances extraordinarios. América Latina es una región que ha dado ejemplos al mundo desde los presupuestos participativos a foros de diálogo muy diversos, que podríamos hablar, y en gestión en red sí es cierto que ha habido avances, aun cuando en este ámbito los resultados han sido menores. Bueno, con este mapa general espero que les he podido dar una visión muy tenue de lo que está pasando, pero suficientemente conceptualmente sólida como para que a partir de ahí se pueda debatir todo lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Bien, el doctor Villorria nos ha hecho un mapa muy interesante, identificando elementos claves de una realidad tan compleja y tan diversa como es la latinoamericana. A seguidas, entonces, le damos la palabra al doctor Juan Tomás Monegro, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Él tratará el tema sobre la reforma del sistema de la planificación en República Dominicana. Gracias. ¿Cómo cambiamos esto? Vamos a esperar el soporte técnico. Pero ya viene. Sí. Muy bien. Pero eso lo podemos ir haciendo nosotros. Texto aquí. Muy bien, en lo que se engancha la cosa. Muchas gracias. Parece que el doctor Marcos Villamán se ríe del enganche, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio que en buena medida me resulta familiar. Veo aquí caras compañeras, veo aquí también caras amigas, caras queridas, y yo también pasé por esta escuela. Muy bien. Les comento, de una actividad en donde se está lanzando o concluyendo el proceso de formulación de la Política Nacional de Gestión del Cambio Climático. Alrededor de unas 80 personas concluyendo un proceso de formulación de una política alineada con un instrumento que es el instrumento timón, el instrumento guía del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo en la República Dominicana, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y se lo comento, no para justificarme ante ustedes porque llegué tarde, sino para que sirva de ejemplo de cómo es que se está desarrollando y cómo se está haciendo planificación del desarrollo en la República Dominicana. Le estamos llamando a esta presentación, que la vamos a adaptar de hecho a este escenario, Avances y desafíos de la planificación en la República Dominicana en la primera década del siglo XXI, o podría decirse, titularse más bien, transcurrida la primera década del siglo XXI. Y empiezo comentándoles que en la República Dominicana, desde el 2007 para acá, en los últimos 5 o 6 años, ha habido un esfuerzo por desarrollar la planificación del desarrollo. Pero no un esfuerzo para tener planificación por planificación, sino que un esfuerzo por
desarrollar una planificación que ayude a tener una gestión pública de mayor calidad, una gestión pública orientada a resultados. Y para que eso pueda ser así, entonces la planificación tiene que tener una orientación a resultados. Y ese es precisamente el sentido que tiene la nueva planificación que se viene desarrollando en la República Dominicana. El primer instrumento legal para direccionar la planificación en ese sentido no fue la Constitución, obviamente promulgada en el año 2010. Fue de hecho la Ley 498-06, que manda la creación, el desarrollo del Sistema Nacional de Planificación. Pero bueno, el proceso se fue dando y luego fueron apareciendo otros instrumentos. El instrumento de más alta jerarquía que manda el desarrollo de la planificación con esta orientación es precisamente la Constitución de la República. El máximo gancho de donde nos podemos agarrar es precisamente el artículo 241 de la Constitución, que consagra al más alto rango el mandato de hacer una gestión pública de manera diferente en la República Dominicana, con un sentido estratégico del desarrollo y con una perspectiva de mediano y largo plazo. O sea, acabar con el brigandinismo, con el inmediatismo y desarrollar una gestión pública que mire a largo plazo. Y para poder desarrollar una gestión pública que mire a largo plazo, entonces hay que definir bien cuáles son los resultados que se buscan, que se esperan, que se tratan de lograr con esa gestión pública. Y para que eso sea posible, entonces es necesario más y mejor planificación. Y entonces eso pues desencadenó todo un proceso de modificación de la normativa y de la institucionalidad en el gobierno de la República Dominicana para poder desarrollar, por un lado, esa planificación y por otro lado, para poder dotar a la administración pública de esa direccionalidad estratégica. Eso es el mandato, así está establecido y así se ha venido desarrollando en los últimos años en la República Dominicana. Rápidamente, la perspectiva es instalar la planificación sobre nuevas bases, con un direccionamiento estratégico, que son los resultados de desarrollo y que están ya delineados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con una perspectiva o con un enfoque tal que el presupuesto sea expresión de las políticas públicas, sino al revés. O sea, poner los bueyes y la carreta donde deben estar y no que una cosa esté jalando lo que no debe jalar. Un presupuesto que no tenga un direccionamiento estratégico anclado precisamente en los objetivos nacionales de desarrollo, pues podrá seguro llevarnos a algún lugar, pero podrá llevarnos también a cualquier lugar y no necesariamente al lugar visualizado en una estrategia nacional de desarrollo. Y finalmente, una tercera característica de este enfoque de la nueva planificación es que la planificación global se constituya en el marco de referencia de la política presupuestaria, pero no solamente de la política presupuestaria, sino también por esa vía que sea el marco de referencia para la planificación institucional, y son las instituciones las que ejecutan presupuestos y son las instituciones las que tienen mandatos legales específicos para generar una producción pública que debe impactar los resultados de desarrollo que se buscan. Bueno, hay otras características que por razones de tiempo no me voy a detener de esta nueva planificación: alineación entre presupuesto institucional y los resultados. Se busca instalar gradualmente los procesos de evaluación de desempeño institucional, que ya el doctor hacía referencia en la presentación anterior. Se busca y debe promoverse e instalar de manera sistemática procesos de evaluación de políticas públicas, y precisamente en eso, en esta línea nos estamos moviendo. Y fundamental incorporar una visión intersistémica en la administración financiera del Estado, y ha habido avances significativos en la República Dominicana, porque sin esa
incorporación de la visión intersistémica, particularmente en el sistema de administración financiera, pues fácilmente se nos va el tiro por la culata en esto de lograr los resultados de desarrollo. Se puede perder por ahí el recurso necesario para poder generar los resultados de desarrollo. Bien, hay direccionamientos estratégicos y hemos avanzado en el desarrollo de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación en la República Dominicana, principalmente en los ámbitos de la planificación global, en el ámbito de la planificación institucional, en el ámbito de la planificación sectorial. Y resultado de todo esto, entonces hoy en día podemos decir que con respecto, digamos, a 7 o 8 años antes, pues ha habido avances tangibles en materia del desarrollo de los sistemas de planificación. No voy a predicarles este triángulo, que es un esquema mediante el cual nosotros pues representamos este Sistema Nacional de Planificación en desarrollo en la República Dominicana. Nada más arriba, ustedes conocen, supongo yo, este triángulo. En la cúspide está la Estrategia Nacional de Desarrollo con ese direccionamiento de largo plazo, 20 años, del desarrollo y de sus resultados. Abajo, el segundo instrumento en jerarquía del Sistema Nacional de Planificación, que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Y luego un conjunto de instrumentos que integran o deberán integrar en la medida en que se vaya desarrollando el Sistema Nacional de Planificación en la República Dominicana y los temas transversales que se incorporan a los diferentes instrumentos. Aquí es una visualización comparada de las características de los dos instrumentos de mayor jerarquía del Sistema Nacional de Planificación, que son la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. 20 años, 4 años, la sociedad es un conjunto que es la dueña, la propietaria de la estrategia, el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, si diríamos el propietario, el alcance de los programas, proyectos que están contenidos en el Plan Plurianual del Sector Público. Y así una serie de características, como decimos allá en el campo, chupe usted y déjeme el cabo, que permiten visualizar lo que es la diferencia entre uno y otro instrumento de estos dos instrumentos del Sistema Nacional de Planificación. Bueno, esto también me lo voy a saltar porque creo que ya ustedes conocen particularmente esta diapositiva que visualiza lo que es la estructura de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero mientras tanto me acojo otra vez al refrán cibaño de chupe usted y déjeme el cabo. Bien, ese proceso lo importante es importante remarcar este punto, cómo la nueva planificación que se desarrolla en la República Dominicana tiene esa dedicatoria de apoyar lo que es una gestión pública más eficaz, eficiente, orientada a resultados. Y existe la convicción plena de que eso solamente será posible con mucha y más y mejor articulación entre los diferentes actores que participan en el proceso. Características, me salto a el tema de la articulación. El plan plurianual refleja esa articulación interinstitucional, pero también entre los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación. El plan plurianual, que es el segundo instrumento, como ya les comenté, también es tomado en cuenta y es señalizado a nivel de la Constitución de la República. Yo les hacía referencia anteriormente al artículo 241, en donde queda establecido el que se debe hacer gestión pública de calidad y orientada a resultados con un direccionamiento estratégico. Pero en el siguiente artículo de la Constitución lo dedica a lo que es el segundo instrumento del Sistema Nacional de Planificación, que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Y miren ustedes ahí, otra vez chupe usted y déjeme el cabo, cómo aparece el tema de la articulación. En este caso,
la articulación que debe haber entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y eso lleva a, o sea, eso huele, lo que aparece ahí en ese artículo, huele a rendición de cuentas. Porque desde el momento, ya no es que yo como sector público, Poder Ejecutivo, planifico y echo para adelante, sino planifico e informo, ¿no? Doy cuenta de qué fue lo que planifiqué, porque los cuartos que vas a utilizar para desarrollar eso que has planificado no son cuartos tuyos, por lo tanto rinde cuenta. Y una expresión, una forma de tú rendir cuenta es tener que decir, mira, Congreso, que es la expresión de la representación de la ciudadanía, mira qué es lo que tengo planificado, y para eso que tengo planificado es que voy a ejecutar este presupuesto. Por esa razón, en este momento, precisamente el día de hoy, posiblemente, así como el presupuesto fue llevado al Congreso el martes pasado, mire, esto es lo que tengo, y así lo voy a ejecutar, así lo voy a distribuir, entonces ahora mira, ¿y para qué es? Y eso es precisamente el plan plurianual. Cuestión de que, en este caso, el Congreso Nacional, pero no solamente el Congreso, sino la ciudadanía, pero sobre todo el gobierno, el Poder Ejecutivo, tenga bien claro no solamente el asunto de dinero, el asunto monetario, los cuartos, sino que se sepa cuáles son los resultados, cuál es la producción pública, cuáles son los beneficios, el beneficio ciudadano que se va a generar con esa producción pública, el para qué, no solamente el cuánto, sino el para qué. Y eso es un cambio fundamental en la gestión pública en la República Dominicana y en la planificación, en la nueva planificación que estamos desarrollando en la República Dominicana. Ocurre que este año se da una coincidencia que no se había dado en los últimos 3, 4, 5 años desde que empezamos a trabajar el desarrollo de la planificación. Y es que por primera vez el Plan Nacional Plurianual del Sector Público se formula coincidiendo, empalmando con el inicio de un periodo de gobierno. Entonces, de hecho, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público viene siendo el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ¿qué es lo que yo pretendo lograr de aquí a 4 años? Eso lo contiene el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Bueno, pues ahora fue la ocasión para empalmar el plan, las políticas, los proyectos, las acciones que el gobierno está ejecutando o proyecta ejecutar de aquí a 4 años con lo que son precisamente las metas presidenciales, con lo que es el programa de gobierno por el que en principio la ciudadanía votó. Los países que tienen planificación, México por ejemplo, tiene su plan sexenal de desarrollo. Ahora el plan plurianual se convertirá en el plan cuatrienal de desarrollo. Y lo que se va de aquí a 2016 es a ejecutar el plan cuatrienal de desarrollo, obviamente sufriendo ajustes anuales, cuestión de ir adecuándolo a las circunstancias, como se va adecuando también el presupuesto año con año. Entonces, la característica del plan plurianual este año es esa, tiene esa característica de que se ha hecho un trabajo para empalmar lo que son los proyectos con lo que son las metas presidenciales propias de un periodo de gobierno que inicia, y obviamente habrá que ir dándole seguimiento en el transcurso de los 4 años. Es interesante, remarco lo que señalaba anteriormente, el tema de la articulación entre las instituciones, y particularmente el plan plurianual es un ejercicio en donde implica, por un lado, mucha articulación entre 3 órganos rectores de políticas públicas, que son el Banco Central, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y que es el Ministerio de Hacienda. El Banco Central, que es el rector de la política monetaria y financiera, el Ministerio de Hacienda, que es el rector de la política fiscal, y el Ministerio de Economía, que básicamente es el rector que coordina lo que es la formulación y desarrollo de las políticas de producción pública por parte del tejido de las instituciones del gobierno. ¿Cuántos minutos me queda, maestro? 3 minutos. Muy bien, vamos a ver. Ahí les cuento entonces, por ejemplo, este es el marco macroeconómico, aquí está Martín
que es de los que trabajan en esta parte de producción de una política macroeconómica que enmarca, una política macroeconómica, no, un marco macroeconómico en el que se enmarca otro marco que es el marco financiero. Una característica de la nueva planificación es que es una planificación que no debe ser aérea, debe ser una planificación ajustada a un marco de posibilidades económicas y financieras. Porque si usted no se sujeta a un presupuesto, usted fácilmente anda como Belén con los pastores, así que se dice. La planificación no debe ser una planificación, debe ser una planificación de lo posible, de lo factible, de lo viable, y solamente enfocándolo de esta manera se pasa de sueños, de deseos, a realidades, a logros, a resultados. Entonces, estos ya son contenidos que han sido formulados por parte del Ministerio de Economía, pero en coordinación con el Ministerio de Hacienda, cuestión de asegurar que haya esa planificación desarrollada en un marco de posibilidades. Bueno, aquí aparecen lo que son los 16 capítulos de producción pública que están contenidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Son los resultados con los que se proyecta trabajar en la ejecución de las políticas públicas en los próximos 4 años, y son los resultados de producción pública que orientan la formulación del presupuesto, cuestión de que se pueda pasar del dicho, o sea, desde la formulación al hecho, y del hecho a los resultados esperados. Articulación entre el dicho, el hecho y los resultados. Es un mensaje que los planificadores hoy en día tenemos muy en mente, y eso hace la diferencia con respecto a formas de hacer planificación en otros tiempos. Aprendiendo, como hemos ido aprendiendo, de lo que son mejores prácticas en otros países en donde han sido más exitosos en la gestión del desarrollo. Como ejemplo, nada más, y casi con esto vamos concluyendo, así queda, por ejemplo, formulado en la planificación plurianual el tema, por ejemplo, de educación. Aparece ahí en vertical para todos el objetivo de la universalización de la educación, por ejemplo, y ahí aparecen lo que son los objetivos o prioridades del gobierno 2013-2016, o sea, esas son prioridades de la administración que ha ganado las elecciones y que va a gobernar o a conducir los destinos del país. Entonces, casamos esas prioridades del gobierno 2013-2016 y identificamos lo que son metas de producción pública para 2013. Y aparecen ahí en la tercera columna. Esas son las metas que el gobierno tiene comprometidas para 2013. En materia de educación, va a gobernar orientado por esas prioridades de gestión pública, y sus metas de producción son esas que aparecen ahí. Y bueno, la tirada es al 2016, en el último año, cuando concluye el gobierno, pero también cuando concluye el horizonte temporal de este plan plurianual. Esos serán los resultados esperados. De manera que tú tienes objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, tienes alineado a esos objetivos las metas del gobierno, entonces están las metas de producción para un año específico, en base a lo cual tú estarías trabajando como gobierno lo que serían los planes operativos anuales, en este caso de educación, y cómo esa producción pública debe impactar unos resultados, cuestión de que en 2013 se logren esos resultados esperados. Y así, como señalamos este caso de educación, se pueden señalar otros casos en el área de la salud, en general en el eje desarrollo social y en todos los 4 ejes que componen la Estrategia Nacional de Desarrollo. Vencido por el tiempo, Leopoldo, vencido por el tiempo, lo dejo hasta aquí. Yo creo que quedarán con el documento a disposición, y con esto
cierro nada más señalando que sí ha habido un esfuerzo y hemos compartido ese esfuerzo con muchos, algunos de los cuales están aquí, de desarrollar en la República Dominicana esa nueva planificación enfocada no a actividades, sino enfocada a producción pública, orientada a unos resultados de desarrollo. Cuando se planifica así, esa planificación así da cabida y debe dar cabida entonces a ejercicios, a esfuerzos de monitoreo y evaluación. Y tenemos entre manos el cometido de desarrollar en la República Dominicana el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación. De hecho, ya hay avances limitados, pero una prioridad en este año particularmente es darle un empujón, un buen empujón al tema del monitoreo y evaluación, porque una vez que tú tienes planificación orientada a resultados, que tienes indicadores, que tienes metas de producción, que tienes que asegurarle el ponerle los cuartos para que se pueda dar el avance, porque sin cuartos no hay nada, no se ejecuta, no se produce. Entonces, lo que viene es asegurar que hay una gestión pública de calidad y que se pueda ir mejorando la misma planificación, y eso solamente es posible si hay un buen sistema de seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Muchas gracias. Bien, excelente exposición. Ya sabemos que en nuestro país, como parte, ¿no?, de las reformas del Estado de República Dominicana, estamos transitando, ¿no?, ese proceso de construcción de un nuevo sistema de planificación orientado a resultados, una producción pública orientada a resultados, con articulación de los actores clave y estratégicos del Estado, y sujetos, ¿no?, a un proceso de monitoreo, de revisión, de veeduría a nivel ciudadano y legislativo. Por último, damos la palabra al doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Buenos días a todos y a todas. Me pidieron que trabajara sobre el caso dominicano y los avances y desafíos de reforma en el país. Yo pensé en una propuesta de presentación. Mi intención es básicamente como gente que trabaja en la función pública y que va a trabajar allí, tener una visión global y procesual de lo que ha pasado en el país y lo que debería, a mi juicio, seguir pasando. De manera que les sirva a ustedes para su trabajo cotidiano y para ir generando una especie de masa crítica de gente que esté comprometida con la reforma de la República Dominicana y la haga posible. Así que yo voy a trabajar básicamente tres partes y una introducción. Las partes van a ser los inicios de reforma de la República Dominicana. La segunda parte, los avances que yo creo que ha habido. Y tercero, los desafíos, hacia donde aparentemente estamos llamados a avanzar y qué posibilidades hay y problemas para poder hacer ese avance. Pero antes de empezar por los inicios, yo quisiera ver dos presupuestos que yo creo que hay que tomar en cuenta para pensar la reforma de la República Dominicana y entender lo que ha pasado en el país. Lo primero es saber que reforma, una manera de entenderla es que es una manera de repensar y reconstruir las relaciones entre el Estado, la sociedad y en ella el mercado. Son esos tres factores con los que estamos jugando todo el tiempo en la reforma del Estado. Es qué relación tenemos entre el Estado, la sociedad y en la sociedad en el mercado. ¿Cómo vinculamos Estado, mercado y sociedad? ¿Qué rol tiene cada uno? ¿Qué función tiene el Estado en esa relación? ¿Qué función tiene el mercado en esa relación? ¿Qué función tiene la sociedad y, por ejemplo, la sociedad civil en esa relación? Es rediscutir, repensar, replantearnos todo el tiempo la relación de esos tres y el rol de cada uno en esa relación.
Y eso es lo que hemos estado haciendo en América Latina y en el caso también de República Dominicana. Repensar cómo actuar como Estado, cómo actuar como sociedad, cómo actuar como mercado y qué tipo de vinculación entre los tres debería haber y hay en la práctica. Segundo, por supuesto, que yo quería plantear es que esta discusión y esta práctica de transformación de esa relación entre mercado, Estado y sociedad no se da en el aire, se da en lugares específicos y en condiciones históricas específicas. Y yo quisiera decir que en el caso nuestro, del hoy del mundo y de América Latina y República Dominicana, entre muchos factores hay un factor que no podemos perder de vista, que es que este es un mundo globalizado. Es un mundo globalizado en el sentido de que estamos todos y todas interconectados con predominancias de un conjunto de ideas y de prácticas que influyen en lo que ocurre en cada país. No es verdad que hacemos las cosas acá de espaldas a lo que pasa en el mundo y no es verdad que lo que pasa en el mundo no influye en el país. Lo cierto es que lo que hacemos en el país está conectado con lo que pasa en el mundo y tenemos influencias de lo que pasa en el mundo para ver y hacer lo que hacemos en República Dominicana. Más todavía, tenemos instancias, estructuras mundiales que actúan en el mundo y actúan en los países y que orientan, y a veces más que orientan, imponen posiciones e ideas de lo que debe ser esa relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Dominicana no es un caso extraño, sino que aquí ha ocurrido y ocurre que efectivamente ese mundo globalizado nos ha impactado, nos impacta, y vía instituciones que existen en ese mundo, Banco Mundial, BID, FMI, somos impactados por las acciones y las ideas que en un momento X son dominantes en el mundo y en esos organismos. Y eso tiene que ver de manera relevante con respecto a lo que es pensar la reforma como relación entre el Estado, mercado y sociedad. Dicho estas dos cuestiones, para que después Leopoldo no me corte antes de tiempo, paso a ver con esa visión, con esos dos presupuestos, qué ha pasado en República Dominicana desde 1990 y tantos hacia esta fecha. Y empiezo diciendo que las reformas en el país, el tema reforma en el país, aparece en el 1996. Antes hubo reformas, siempre las ha habido, pero el tema, como tema de reforma del Estado, se hace presente en República Dominicana en 1996, y ahí, como ustedes van a ver en la historia, aparece una comisión creada por el presidente Fernández en esa época para pensar la reforma en República Dominicana. Esa instancia empieza a trabajar, empieza a actuar en ese momento en el país, y con eso como que la sociedad dominicana empieza a oír del tema reforma del Estado, que antes quizás no escuchaba con la fuerza que en ese momento se empieza a plantear. Aquí yo quisiera decir una idea que me parece muy relevante para ubicar el debate con respecto a la reforma en República Dominicana, debate que cuando uno oye no siempre queda uno como conforme con respecto a cómo se plantea. En 1991, decía el profesor Villoria ayer y hoy mismo también, en ese año ocurrió algo muy importante para el mundo y para América Latina, que fue el consenso de Washington. Es decir, un acuerdo, una discusión y una especie de acuerdo sobre elementos mínimos de lo que debería ser una nueva visión de la relación entre Estado, mercado y sociedad. Ese consenso significó, entre muchas cosas, el predominio de una lógica mercadocéntrica a nivel de lo económico y una visión del Estado que debía ser minimalista. Un Estado pequeño, un mercado que debía ser el factor que orientaba las relaciones, y ese mercado entonces en el centro de la vinculación Estado, sociedad, mercado. Esa visión de las cosas, yo creo que aún vigente en la práctica hoy, ya no en la teoría, pero sí en muchos casos en la práctica, esa visión se expandió por toda América Latina a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, Banco Mundial, por ejemplo, el BID, por ejemplo, el FMI, los mismos gobiernos, los sectores académicos, se expandió por toda la región y se hizo dominante largamente, tanto en la teoría como, repito, también en la práctica. Sin embargo, como decía el profesor Villoria ayer, algo muy, muy relevante, ya en el 96 hubo una primera reacción importante con respecto al consenso de Washington,
en los mismos instrumentos que fueron sus propiciadores. Y ya en ese momento, justamente el documento del Banco Mundial critica el tipo de concepción dominante en ese consenso de Washington y llama a tener cuidado con respecto a una visión extremadamente mercadocéntrica que descuidaba entonces la responsabilidad social del Estado y llama a una visión más complementaria, mejor articulada entre Estado y mercado. Eso quiere decir que la visión radical neoliberal o consenso de Washington fue ya criticada, relativizada en el 96. ¿Por qué digo esto? Porque es en ese año que en el país aparece el tema de reforma del Estado. Y por consiguiente, si bien es verdad que en República Dominicana la reforma del Estado aparece en el marco de ese consenso y aparece en el marco de ese mundo global de perspectiva dominante mercadocéntrica, también es verdad que aparece ya cuando es criticada la visión ortodoxa del consenso de Washington. Y por consiguiente, cuando ya se ejerce el poder y la reforma en el poder, ya la visión que hay es mucho más matizada, menos complaciente con esa lógica mercadocéntrica. Esto para mí es básico para entender el tipo de reforma que se da, por ejemplo, en el mundo económico de República Dominicana, que si bien concede a una visión que privatiza, lo hace en perspectiva diferente a lo que era el 91. Lo hace 5 años después de ese consenso de Washington, ya, repito, criticado, ya relativizado. Me parece que en ese periodo, 96-2000, 2 elementos son básicos y conseguimos en esa época. Primero, convertimos el tema reforma en un tema de sociedad. Y hubo una labor casi que pedagógica de la gente que hacía reforma hacia la sociedad, hacia los grupos sociales, el sector empresarial, sectores populares, para poder entender lo que era la reforma y su necesidad en República Dominicana, para poder hacer con ella mejores respuestas a los problemas seculares de la nación. Entonces, se hizo el tema reforma un tema de sociedad, que no existía antes. Y segundo, yo creo que hubo un gran esfuerzo y hubo logros importantes en trabajar algunos servicios públicos que fueron mejorados en ese momento. Por ejemplo, ustedes seguro que lo recordarán, el caso de la cédula, el caso de pasaportes, el caso de impuestos internos. Hubo licencia, hubo un esfuerzo ahí que se concretó a lo que algunos llaman modernización. Eso es otro debate, pero hubo cambios significativos en esos servicios públicos en República Dominicana, mientras el tema de reformas se hacía un tema de sociedad. Para muchos incluso eso ayudó a una visión más institucional del Estado y a un rescate de lo institucional como lógica de la reforma del Estado en República Dominicana. Creo que ese fue un gran logro reconocido hasta hoy, cuando uno hoy va a ver esos servicios y los ve mejorados. Debe recordar que arrancaron en el 96. Desde allá hasta acá es que hemos hecho ese camino y hemos ido consiguiendo a mi juicio, ese tipo de logros en la República Dominicana. Tercer elemento ahí, ya no como logro, sino como un factor a tomar en cuenta en ese periodo, es que uno encuentra que los grandes temas que se van a trabajar a lo largo de la década del 2000 son temas que aparecen en el 96. A mí me lleva eso a decir que hay como una especie de ciclos políticos de reforma, no sé si puede llamarse así, que son largos. Temas que aparecen en 96 se van trabajando y solo en el 2006, 7, 8 o 12 tienen respuesta y tienen concreción. Por ejemplo, cuando usted revisa la agenda de reforma del 96, usted va a encontrar los siguientes temas. El tema de la ley, el tema de lo municipal y su ley en 96, que se discutió, se habló y no pasó nada en el 96. El tema del servicio público que se discutió, se debatió y en ese momento tampoco pasó nada todavía. El tema de la Constitución de la República, la discusión de si era obsoleta, que había que transformarla, y murió no. Se planteó, pero no hubo cambios en la Constitución en ese momento. Los partidos políticos y su ley también en 96 se empezó a plantear. Es decir, un conjunto de temas en el 96 son planteados,
pero no resueltos, sino socializados hacia la sociedad dominicana, que va, y esto va como sedimentándose como demanda social que van a aparecer después recurrentemente en los años posteriores. Eso pasó, a mi juicio, en el inicio en el país con respecto a la reforma, que después, repito, va a ser retomado en otros aspectos. Número 2. ¿Qué pasó más adelante de 96 a 2000? 2000 hay un cambio, como saben, de gobierno, y eso significó también una especie de adormecimiento de cosas que habían sido logradas en el periodo anterior, y también hubo avances en otros aspectos. Para mí, de 2000 a 2004, el gran avance fue con respecto al tema municipal. Creo que hay ahí, en la capital, por ejemplo, se divide el distrito en varios municipios. Yo creo que eso fue importante, yo creo que fue un acierto. Y eso mismo sirvió para influenciar otros aspectos de la cuestión municipal y colocar como un gran tema de debate el tema de la descentralización en República Dominicana. Yo creo que el resto de los temas de reforma fueron adormecidos porque me parece que no había una vocación reformadora, que no reformista, reformadora en el Estado en ese momento. Sin embargo, yo creo que los temas que estaban en 96 siguen colocados como temas de debate, sobre todo por la sociedad civil dominicana, que toma esos temas y los sigue colocando como temas de debate. Y se añade un tema nuevo, a mi juicio, que tiene incluso acciones específicas, que es el tema social. El tema social que ya en 91 había aparecido como una acción propiciada por los bancos multilaterales para compensar el impacto del cambio del Estado en ese momento. Ustedes recuerdan que aparece, por ejemplo, Procomunidad, financiado con fondos extranjeros para poder, repito, lanzar acciones compensatorias. Yo creo que en 2004 se consolida, más que se profundiza en la necesidad de esta agenda social, no siempre de manera como uno la puede pensar hoy, pero yo creo que se hizo presente la conciencia del tema social, la necesidad de responder a la cuestión social como ya no antes había sido colocado. Ahora, yo creo que grandes avances en conexión con 96 aparecen, a mi juicio, desde 2004 hasta 2012. Y me concentro ahora en esos aspectos. En el 2004-2002 hay más conciencia de que estamos en un mundo marcado por la incertidumbre, un mundo donde se buscan respuestas que no tenemos. Somos más conscientes de que en América Latina en general estamos en este proceso de búsqueda de respuestas a problemas que son comunes y que no tenemos respuestas recetadas. Que hay que construir respuestas novedosas en este contexto. Y cuando uno ve hacia América Latina, uno ve que se anda en ese proceso de búsqueda, sea cual sea su juicio sobre lo que pasa en esos países. El caso de Venezuela con Chávez, el caso de Bolivia con Evo Morales, el caso de Ecuador con Correa, el caso incluso de Chile con la Concertación, el caso de Uruguay ahora con Mujica, antes con Tabaré Vázquez, el caso de Argentina con la Kirchner. Hay un proceso, hay una ebullición en América Latina. Y eso no es el caso de Funes en Salvador. La República Dominicana no es extraño a eso. Es un proceso de búsqueda de respuestas a problemas que son seculares y que pasan por repensar la relación Estado, mercado y sociedad. Y entonces en Dominicana creo que eso se expresa, eso nos impacta y hay entonces un esfuerzo importante empujado por diferentes instituciones y vías que van a producir lo que ahora voy a plantear como, a mi juicio, modificaciones que son sustantivas en República Dominicana. Siempre orientada o teniendo como telón de fondo tres grandes problemas que son básicos en el país: la pobreza, la desigualdad y la cuestión institucional. Son como los tres grandes desafíos que hemos tenido siempre: desafío de la pobreza, desafío de la desigualdad y de instituciones e institucionalidad que respondan adecuadamente a esos dos problemas anteriores. ¿Y qué tenemos con esos problemas de frente y buscando respuestas a los mismos? Tenemos, yo pienso, avances significativos en los siguientes aspectos. Yo creo que hay una transformación normativa significativa en República Dominicana. Como decía el profesor Villoria, efectivamente el cambio en las leyes
no significa, mucho menos en el país, un cambio en las prácticas. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, el cambio en las leyes sirve para mover las prácticas y para empujar las prácticas y para obligar a actuar en una dirección, sobre todo habiendo llegado a consensos, porque el consenso implica que hay una masa crítica que lleva esa normativa a feliz términos en el sentido solo jurídico. ¿Cuáles aspectos normativos se hicieron presentes en ese momento? Si ustedes recuerdan bien, la ley municipal, pero esa ley viene de 96, estuvo 10 años girando en la sociedad dominicana hasta que finalmente se aprueba en el 2007, 2006, 2007. Eso es un avance significativo porque significa un cambio normativo de una ley que era del 55 y que es una ley modernizada, que sirve como horizonte para construir democracia, participación, seriedad, la transparencia, etc. Entonces, ese fue un aporte relevante que fue acordado por los actores sociales, pero que duró 10 años desde crear consenso hasta generar la posibilidad de su aprobación. Las leyes financiero-administrativas, que fueron un montón, desde la ley de Contraloría, la ley de Cámara de Cuentas, ley de crédito público, ley de compras, la creación, de tesorería, la creación de los ministerios de Hacienda y de Economía, un cambio dramático a nivel normativo que significó horizontes de la acción y que yo creo que han servido para mejorar el tema de transparencia, rendición de cuentas de República Dominicana. Si bien no estamos bien, antes estábamos mucho peor. Pero yo creo que ahí ha habido avances normativos que son significativos también en ese aspecto. Leyes de transparencia, que fueron muy importantes, la 200-04, de acceso a la información pública, eso si bien se aprobó en 2004, se empieza a implementar en 2005, 2006, y avanzamos en esa manera significativa en eso. Y para mí, el aspecto normativo principal, la Constitución de 2010. Esa Constitución, que como ustedes bien saben, vino precedida por un esfuerzo amplio de búsqueda de opinión popular, consulta popular, que es una Constitución, a mi juicio, progresista, si bien no tiene todos los aspectos que todos los actores plantearon. A mi juicio, eso no quiere decir que no sea buena. Significa que los actores, actuando, pudieron colocar temas, unos sí y otros no, como siempre ocurre. Pero creo que eso es un aspecto relevante de una Constitución nueva que ratifica, confirma que este es un Estado social y democrático de derecho. Y yo digo de derecho y de derechos, que la parte de los derechos es la parte de las partes más amplias que tenemos en la Constitución y más novedosa. Lo que significa justamente que el tema políticas públicas, en este caso sociales, tiene un asidero en la Constitución que es fundamental. Esa Constitución se empezó a discutir también en 96. De allá venimos y solo en 2010 se puede concretar una propuesta, a mi juicio, interesante de proceso y de resultado con respecto a esa propuesta constitucional. Repito, insisto entonces, la Constitución, esto es un Estado de derecho y de derechos, una ampliación de los derechos que llama entonces, evidentemente, a las políticas públicas a hacerlos concretos. Creo que, además de eso, hubo transformaciones importantes en la función pública. Nosotros tenemos un cambio relevante que fue el cambio de la ONAP al MAP, que hay que insistir porque yo pienso que la seriedad de lo que tenemos hoy al discutir función pública y de lo que se ha hecho ahí tiene que ver, no solo, pero también con lo que ya se decía, la elevación de categoría del órgano que dirigía esa función, que de dirección pasa a ser ministerio. Yo creo que eso tiene una relevancia significativa. Y lo que ya decía el viceministro Manzano hace un rato de las acciones que el ministerio encamina con respecto a la carrera, con respecto al sector profesional que debe tener vocación de permanencia, con respecto a la evaluación del desempeño. Sí, hay una visión diferente práctica, el tema de la calidad en la función pública. Yo creo que todo eso son cambios prácticos que hay que reconocer que ocurrieron también en este periodo. Evidentemente hay que insistir en que la posibilidad de estos cambios viene por la normativa, pero no solamente por eso, implica una acción social de empuje para que estos temas pudieran hacerse realidad. Y que ese cambio normativo
que está ahí presente demanda ahora la posibilidad, la necesidad de hacerlo práctico, y que eso aún no ocurre en todos los casos. Sin embargo, cuando usted ve, por ejemplo, la parte de transparencia, tenemos ahora una dirección de compras del Estado. Esa dirección tiene muchos problemas. Los va a tener, pero avanza en la dirección de que se compre y se compre bien. Y si usted eso lo extiende a otros casos, usted va a tener, repito, respuestas similares. Yo creo que ha habido un avance importante en ese periodo con respecto a estos proyectos. Yo creo que ha habido una mayor conciencia de que lo que tenemos entre manos es justamente la posibilidad de repensar y construir un Estado capaz de retomar su responsabilidad social en relación con el mercado y con la sociedad en su conjunto. Tercero, desafíos de aquí hacia adelante. Yo creo que hay unos 5 o 6 desafíos que yo quisiera plantear con respecto a la reforma. El primer desafío es un desafío que tiene 2 temas que son articulados. El tema Estado de Derecho y el tema institucional. Yo creo que efectivamente, como ya decía, el Estado es un Estado de derecho. La ley debe ser para todos y para todas, respetado por todas y para todas, y en el país no ocurre de esa manera. Ocurre que tenemos la ley y no le hacemos caso a la ley. Hace falta un esfuerzo porque nos convenzamos de que cumplir con la ley nos ayuda a todos y a todas. Es que nos conviene cumplir con la ley, cosa que no hay en la conciencia ciudadana de República Dominicana. Yo recuerdo que en una ocasión, una conferencia que me tocó dar, parece que yo me quejaba mucho de la falta de conciencia de la ley. Cuando acabé la conferencia me llamó un amigo, me dijo, te veo como muy preocupado por el problema de Estado de Derecho. Al paso que me contaba alguien que un presidente de Costa Rica le contó a un presidente dominicano lo siguiente. Dice, mira, yo en Costa Rica recibo a mis amigos cuando van a visitarme y les explico cómo yo hago. ¿Y cómo usted hace? Bueno, yo en Costa Rica a mis amigos les concedo cosas. Soy realmente complaciente con ellos para poderlos acercar políticamente. Soy amplio, generoso, dadivoso con mis amigos. Y con sus enemigos, mis amigos, les aplico la ley. O sea, la ley es para los enemigos, no para los amigos. Entonces, hay la visión de que efectivamente la ley es un mal, es un daño. Hace falta cambiarla para verla como un aporte positivo. Yo pienso que eso demanda, a mi juicio, acciones que tengan impacto en otros ámbitos. Acciones que usted, haciéndolas en un ámbito, pueda repercutir en otros, para que aprendamos a ver socialmente que nos conviene cumplir con la ley. Por ejemplo, yo digo el caso del tránsito, que es un caso paradigmático de cómo se incumple la ley. En el país, el que maneja sabe que es caótico. Ahora, es también una oportunidad de empezar a mostrar que la ley se cumple, nos hace mejores. Hay que hacer una acción para que eso ocurra. Junto con eso, la cuestión institucional, que tiene que ver con 2 aspectos de la cuestión institucional. Número 1, la conciencia institucional. Es decir, saber que tenemos que funcionar institucionalmente, no solo con relaciones primarias. Yo le comentaba a un amigo que está aquí sentado, que ahora como rector de ELI Global me ha tocado hacer diligencias con el Estado, con funcionarios públicos, con instituciones privadas. Y usted se da cuenta que no importa cuál acuerdo usted ha llegado con esos sectores, lo que importa es si usted es amigo o no es amigo del funcionario. Mira, que sí, pero a los amigos se les complace. O sea, la cuestión formal, institucional, la norma no rige la conducta, sino que lo que la rige es la relación primaria. Y eso nos da una debilidad terrible. Como ya se decía, sin instituciones sólidas no podremos funcionar. Pero eso implica una conciencia de lo institucional y que se expresa entonces en las organizaciones específicas. Y que entonces usted, cuando va a participar en una específica organización, va a ser capaz de funcionar en ella institucionalmente, sabiendo que hace falta respetar la norma para que sea factible una función que sea respetable a su vez para el servicio público. Acabo enseguida. Rápidamente, el tema transparencia. El tema transparencia
es un tema relevante en el país que tenemos que ser capaces de profundizarlo. Yo creo que hay una ley de acceso a la información que ayuda a la transparencia. Esa ley, sin embargo, no tiene un órgano, como ya se decía, que lo rija. Y esa falta de órgano nos crea una dificultad. Yo creo que el Congreso Nacional tiene un dilema, es que tenemos la propuesta de un órgano, pero a su vez hay la conciencia o la preocupación de si al hacer un órgano más no estamos creando más estructura en el Estado y si eso no crea dificultades mayores que las que puede generar. Finalmente, dos temas. El tema de participación ciudadana. Hace falta que la gente participe y participe en serio. Pero participen a todos los sectores sociales, a todos los niveles sociales, porque puede pasar que participe nada más la sociedad civil, que llamo yo perfumada, la de arriba, no así la de abajo. Y cuando no va a participar la de abajo, resulta que el Estado puede estar sirviendo solo a los de arriba y no a los de abajo. Hace falta una acción de inclusión de los de abajo políticamente en su participación, de manera que tengamos capacidad de que esta gente tenga derecho a decir su palabra y cuando la diga reivindique derechos. Yo creo que hoy estamos con una doble agenda en el país, una agenda potente social de parte del gobierno, potente agenda social, y una agenda institucional y política. Hace falta vincular ambas agendas buscando actores sociales que apoyen cada una de esas agendas. Si eso ocurre, yo creo que el Estado tendrá posibilidad de ser reformado en mejor dirección. Muchas gracias.